¿Cómo están? Seguimos analizando lo que se avisora para este 2013 en términos de la economía chilena. Por eso, en esta entrevista vamos a conversar con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Castro. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí en DF TV. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hemos estado con varias entrevistas haciendo el balance de lo que fue el 2012, pero aquí te quiero llevar a cuáles son las proyecciones, cuáles son las señales, cuál es el escenario que se nos presentan para los próximos meses. Tuvimos muy buenas cifras hace un par de días, IMASEC, una inflación estable, pero las dudas y las preocupaciones igualmente siguen ahí estando presentes. Primero que todo, ¿cómo ves tú este comienzo de año para la economía chilena? Yo diría que muy positivo, a pesar de que el consenso está en que deberíamos tener una desaceleración respecto a lo que fue el 2012, es decir, la economía y el producto debería crecer un poco menos, estamos hablando de medio punto aproximadamente, al menos. Sin embargo, yo veo elementos que están llevando el carro a la economía, que están vinculados a ciertos sectores que son muy intensivos en mano de obra, evidentemente el sector agricultura, construcción, pero sin duda el sector minero es muy relevante. Aunque no es tan relevante la proporción de la mano de obra, sí está generando un cuello de botella ahí. Lo estamos viendo en muchos sectores, agricultura, puestos de trabajo que no se logran puestos de trabajo que no se logran llenar, evidentemente. O sea, que no se logra. Positivo, pero la vez muy fuerte la demanda, bueno, y evidentemente claro, que hay un déficit en el flujo de trabajadores disponibles para esos sectores, y por lo tanto se está generando un exceso de demanda. Hay más demanda de parte de estos sectores de lo que se está ofreciendo. Entonces, eso va a generar algunos cuellos de botella, principalmente en esos sectores, y evidentemente que trae preocupación respecto a el incremento de las remuneraciones, muy por sobre a lo que uno debería esperar, y por lo tanto ciertas presiones inflacionarias. Yo diría que moderación respecto a lo que es la tendencia de crecimiento del 2013, de este año, y muy vinculado también a la desaceleración de la economía emergente y nuestros principales socios comerciales, que van a estar creciendo del orden del 3%. La economía china, evidentemente, que es nuestra gran palanca. Un foco de atención siempre. Hay un foco de atención, pero como que se está relajando un poco la atención que hubo durante este año. Porque el año pasado, de hecho, habían grandes señales de alerta por una desaceleración profunda en China, pero las cifras han mostrado lo contrario, de que efectivamente ha bajado en términos de proyecciones, pero sigue creciendo a tasas bastante importantes. Absolutamente, y eso está determinando principalmente las perspectivas para el precio del cobre, que deberían estar del orden de 3,5 a 3,6 dólares la libra. Y evidentemente que eso es muy positivo, porque para nuestros términos de intercambio es finalmente lo que está llevando a nuestra balanza comercial a estar en una posición superavitaria en ese sentido. Yo diría que los riesgos están principalmente en el mayor gasto que estamos teniendo respecto al ingreso que tiene la economía chilena, en lo que uno llama el saldo de la cuenta corriente. Hablando de este déficit de cuenta corriente. El déficit de cuenta corriente que va a crecer el próximo año, principalmente por el hecho de que la demanda interna, el consumo va a crecer más rápido, la inversión también, que es positivo, sin duda, para la economía chilena. Ya se mostró el año pasado, tirando el cargo a la economía. Absolutamente. Se avisora, evidentemente, hay un mayor déficit en cuenta corriente del orden de un punto porcentual, estamos hablando de 4,6% del producto, y eso evidentemente trae riesgo del punto de vista de nuestro tipo de cambio, de una mayor apreciación, y también del punto de vista de lo que va a ser el escenario de inflación. Y yo diría que a pesar de que hay riesgo, los fundamentos del déficit en cuenta corriente no son tan complejos. ¿Por qué? Porque principalmente ese déficit en cuenta corriente está sustentado en mayor inversión, principalmente, que va a estar focalizada en el sector exportador, o sea, maquinaria, inversión en ese sector, es decir, nuestro motor, el sector externo, la inversión externa directa, que está evidentemente llegando a Chile, principalmente en sectores intensivos en capital, minería y todo el clúster vinculado a ello, y también el hecho de que el endeudamiento de las familias y las empresas no está en una situación de riesgo, o sea, está controlado y está en niveles que son muy parecidos
lo que ha sido el largo plazo, desde el punto de vista del endeudamiento ha de ido esos dos grupos. incrementando, por supuesto, desde Ha venido la crisis del incrementando, 2008. pero yo te diría que está muy en línea con lo que ha sido la tendencia de largo plazo, el nivel de endeudamiento. Por lo tanto, hay que poner paños fríos respecto a lo que es ese déficit en cuenta corriente. Es sin duda una nota de preocupación el hecho que se eleve, pero y evidentemente que hay que monitorearlo desde el punto de vista de lo que también va a gastar la ejecución del sector público. Es muy importante la señal que dé en este año eleccionario el fisco respecto a lo que se va a gastar, lo que se va a ejecutar del presupuesto que se definió a fines del año pasado. Entonces yo diría que hay señales que muestran que la inflación va a ser mayor, pero va a estar controlada, es decir, deberíamos esperar un 3% en promedio a diciembre de este año, el 2013, que es bastante mayor a lo que tuvimos este año. Y yo pondría una nota de alerta respecto al déficit en cuenta corriente, a nuestra vinculación con el sector internacional, lo que va a ocurrir con Europa Central, con la eurozona en general. Yo diría que hay muchas economías que están ya en recesión y otras en riesgo de entrar en recesión. Y cómo se visualiza finalmente la economía americana, la norteamericana. Una economía que, como ha dicho la FED, crece a un ritmo modesto, pero con altas tasas de desempleo aún, que es la gran traba. Y una gran discusión el sector sobre la deuda fiscal, o sea, a pesar de que se resolvió el primer hito del eventual precipicio fiscal, yo creo que van a venir nuevos hitos durante el 2013 que requieren acuerdo, que se anticipen el Congreso americano a que lleguemos al límite, como ocurrió ahora a fines del año pasado, y que evidentemente generan una situación de mayor incertidumbre para la economía internacional y en particular para la nuestra, porque somos muy dependientes del mercado, los mercados emergentes, principalmente asiáticos, pero también de la economía americana. Entonces ahí yo pondría una luz de alerta. Claramente está internalizado el hecho de que los países en Europa, principalmente Italia, España, eventualmente Alemania e Inglaterra, están en recesión los primeros y los otros eventualmente están entrando en un periodo de recesión, y eso evidentemente nos genera una cierta incertidumbre desde el punto de vista financiero. Nosotros somos muy abiertos no solamente en el comercio internacional, bienes y servicios, sino que también nuestro mercado financiero está estrechamente vinculado con el internacional. Claro. Entonces, cualquier vaivén o volatilidad en Europa, en Estados Unidos y en el mercado asiático emergente nos generan una transmisión muy directa y muy rápida, y eso evidentemente nos genera un impacto en el tipo de cambio, en nuestra tasa de interés, sin duda. Una globalización que por supuesto tiene su cara negativa. Por último, nos queda muy poquito, pero creo que también es importante ver este último punto que tú mencionabas, el tipo de cambio. En un minuto en que hay varias críticas con respecto a la situación que se ve con el dólar, se habla de intervención, no intervención, los costos que esta trae. ¿Cómo proyectas tú esto? ¿Cómo ves el escenario que actualmente muestra el tipo de cambio? Yo creo que es importante decir de que gracias al hecho que tenemos una flotación cambiaria, es decir, un tipo de cambio libre con eventuales intervenciones del Banco Central cuando pongan en peligro su meta principal, que es la meta de inflación, yo estoy seguro que ha sido más beneficioso que los costos que ha traído esta flotación cambiaria. O sea, es el mecanismo que permite, o el ajuste que se ha permitido, el hecho de tener una cierta variabilidad en el tipo de cambio nominal a lo que ocurra en los shocks internacionales, los vaivenes internacionales. Yo creo que cuando tuvimos un tipo de cambio controlado o ajustado por el Banco Central, evidentemente, o con controles de capitales, evidentemente que hubo más costos que beneficios para la economía. Eliminar los márgenes de acción, por ejemplo. Evidentemente. Yo creo que hoy día el sector privado y sector exportador e importador ha internalizado, hoy día hay mecanismos que cubren el riesgo, sin duda, de manera muy eficiente de los vaivenes que tiene el tipo de cambio, y eso está internalizado en las operaciones que hay en el sector externo, exportador e importador. Por lo tanto, yo creo que ha sido más beneficioso que los costos que ha traído tener una flotación cambiaria, y por lo tanto cualquier iniciativa que vaya a generar controles, es decir, volver atrás, volver al pasado, yo creo que puede ser muy costoso. Perfecto. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por este análisis. Te dejamos invitado, por supuesto, a una nueva oportunidad para ir revisando lo que va sucediendo, no solamente aquí, por supuesto, también en el escenario internacional. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes ya los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFTV.